¿Qué hacía, por ejemplo, esta parte? Esto lo que hacía anteriormente es que nos permitía generar el promedio de notas. Podíamos colocar un 78, lo íbamos agregando, un 45, lo íbamos agregando, por ejemplo, un 85. Y así sucesivamente podemos agregar un conjunto de notas a Listbox. Le damos clic en calcular, realiza la sumatoria, nos devuelve el promedio y nos dice si aprobó o reprobó. Para aprobar se necesita un 61 como nota. Si el valor es menor a 61, pues en este caso pues no va a aprobar, ¿verdad? Eso es lo que se programó, programamos el botón nuevo y aplicamos en este caso diferentes métodos y agregamos una clase, ¿sí? En este caso agregamos métodos tipo void, ¿verdad? Para limpiar y también para agregar los valores, se agregó otro método tipo void y utilizamos ya lo que es una instancia, una clase y los métodos en la clase como tal. Y aquí está, creamos un método que se llama promedio y otro que es un método en la clase tipo string, que nos devolvía aprobado o reprobado de acuerdo al promedio de notas. También reusamos el método promedio, lo reutilizamos aquí para, para este otro método de tipo string llamado resultado. Pero eso ya se los voy a compartir a ustedes con el video previo a esto. Con ustedes vamos a estar trabajando ahora, nos vamos a enfocar en este de la fórmula general y algún otro ejemplo. Y vamos a crear otra clase para los cálculos respectivos de esto. Entonces, para darles una definición específica sobre una clase como tal, es bastante común en los lenguajes orientados a objetos, ¿verdad? Una clase puede ser considerada como una estructura que combina estados, en este caso acciones, en una sola unidad, es decir, una clase nos va a permitir a nosotros poder trabajar con atributos y modificadores de clase propiamente. Podemos darle un nombre a la clase, podemos trabajar con herencia, podemos trabajar en este caso específicamente con métodos, con propiedades. En pocas palabras, yo puedo venir y dentro de una clase como tal, este form como tal, este form es una clase. Si ustedes ven aquí dice public partial class form 1. El mismo form es una clase. Y esta clase, si ustedes ven, me pueden permitir generar uno o varios constructores. Puedo trabajar con varios métodos, pueden ser métodos tipo void, métodos tipos por parámetros, o también puedo trabajar con variables privadas, variables públicas, o en este caso puedo trabajar también con lo que se le llaman propiedades. En algún momento pues nosotros aplicamos todo esto. Ya hemos estado trabajando con la parte de métodos tipo void, métodos por parámetros, pero entonces ahora la idea es venir y dividir el código, ¿sí? Es decir, vengo y trabajo el código necesario de mi interfaz gráfica dentro del formulario y ya los procedimientos importantes los voy a trabajar en una clase propiamente. Vamos a crear el diseño de nuestra... Vamos a copiar esto. Vamos a copiar algunos elementos de acá y los voy a ir modificando. Vamos a copiar esto. Por ejemplo, acá. Vamos a irme aquí a la... Este es un tab control, ¿verdad? Voy a agregar esto. Aunque también, bueno, podría haber utilizado la mayoría de elementos. Podría servirme. Por ejemplo, vamos a hacer algunas modificaciones aquí y vamos a usar el listbox. Vamos a usar el listbox también para mostrar los resultados. Vamos a aprovechar el recurso del listbox. Ahí está. Nos genera un listbox. Si ustedes recordarán, pues tenemos diferentes variables de entrada, ¿verdad? Aquí vamos a colocarle fórmula general, ¿sí? Fórmula general. Si ustedes ven acá, vamos a, vamos a hacer algo. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar
Y voy a colocar aquí la fórmula general de tal forma que lo podamos reexpresar aquí. Como ustedes saben, la fórmula general pues tiene dos respuestas, x1 y x2, pero va a estar en función de acuerdo al tipo de operación con la que vamos a trabajar. Entonces aquí sería menos b, vamos a colocar esto de esta manera, más menos la raíz, ¿verdad? En este caso, la raíz, pues, en programación, pues se utiliza a través de las funciones mat, ¿verdad? Solo vamos a buscar un símbolo de raíz cuadrada para poderlo pegar ahí. Así nos va a facilitar el trabajo. Vamos a ver esto, permíteme un segundo. Este signo acá, ahí estamos. Y aquí pues tendría que ser, en este caso, menos b más menos la raíz en este caso de, que sería b elevado al cuadrado, signo de potencia acá. Vamos a colocar el 2, menos el producto de 4 por a por c. Voy a encerrar todo esto entre paréntesis, porque hay una división ahí. Y esa división es la división en este caso de 2 por a. Ahí está la fórmula específica. La raíz aplica esta diferencia que está ahí. Les voy a colocarle otro signo, otro paréntesis, para que se pueda diferenciar y ver dónde está agrupado, ¿verdad? Ahí está. Listo. Ahí tenemos nuestra fórmula general, ¿sí? Entonces, a partir de esto, vamos a nosotros a poder trabajar ya métodos por parámetros en función a este pequeño ejercicio. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, necesito mis datos de entrada. ¿Qué datos de entrada necesito? Entonces, para poder resolver ecuaciones de segundo grado a raíz de la fórmula general, necesito estos valores. Necesito el valor para A, necesito un valor para B y también necesitamos un valor para lo que es C. Vamos a colocarlos algo pegados acá porque no tenemos mucho espacio. Dejé el formulario algo pequeño. Pero ahorita la vamos a modificar. Entonces aquí vamos a colocarle C. Ahí ya tendríamos. Vamos a alinearlos. Vamos a igualar el espacio entre ellos. Y lo mismo voy a hacer con estos. Bueno, ahí está. Entonces tengo en este caso, tengo el textbox, este sería nuestro textbox 6, ¿verdad? Textbox 7, textbox 8. ¿Por qué están? Aquí tengo el 4, 5 y 6, perdón. Los tengo en diferente orden. Ahora, ¿por qué tengo aquí los textbox a partir del 4? Porque ya utilicé para el ejemplo anterior 3 textbox, entonces sigue la secuencia, ¿verdad? Entonces acá, lo que voy a hacer acá es que sí les voy a cambiar el nombre. Les voy a cambiar el nombre porque es mucho más fácil poderlos trabajar de esta manera. Vamos a colocarle txtc. Vamos a dejarle aquí txtb y txta. Más fácil así. Ahí. Bueno, para todo esto también debo considerar el hecho de que voy a necesitar otros dos más para mis respuestas, ¿verdad? Entonces aquí estos van a ser mis variables de salida. Aquí vamos a tener el x1
Será la propiedad text acá, x1 y x2. Y ya tenemos ahí nuestro pequeño diseño, si ustedes pueden observar. Muy bien, vamos a colocar aquí, donde está el textbox 5, vamos a colocarle aquí, en este caso, txt x1, y a este le voy a colocar txt x2. Ahorita estoy trabajando, como les digo, el diseño, ¿sí? Puro diseño. Muy bien. Tengo mi listbox 2, tengo mis botones, ya tengo mi fórmula ahí, la fórmula general. Tengo mis variables de entrada, mis variables de salida, solo que ahora voy a aplicar métodos. Entonces tengo que aprender a ver y a diferenciar qué puedo hacer y qué no puedo hacer con los métodos también, que eso es importante. Por ejemplo, para el cálculo, ahí puedo aplicar fácilmente un método por parámetro, le mando los parámetros que serían los valores de ABC. El método me devuelve, en este caso, me devuelve o me retorna un resultado, ¿verdad? Pero ahora el método no va a estar directamente aquí en el formulario, va a estar en una clase, vamos a crear otra clase ahí. Aquí ya tengo una clase que se llama cálculos, pero les voy a explicar cómo ir agregándolas para que ustedes lo entiendan de manera sencilla. Por eso estoy empezando con ejemplos sencillos, porque esto les va a ayudar a entender de mejor manera cómo aplicar la parte de las clases. Bueno, entonces en algún punto también venir y separar el código me brinda cierta seguridad, me brinda un nivel más de seguridad, porque no todo el código va a estar en el formulario en algún momento. Entonces ya para proyectos grandes es importante separar el código. Y entonces más adelante ustedes van a oír lo que es programación orientada a objetos en función a capas, N capas. Entonces, ¿a qué hace referencia? Pues yo tengo un proyecto, esta es una solución, ¿verdad? Tengo mi solución que se llama ejemplo clase 1 y tengo un proyecto que se llama ejemplo clase 1, pero yo dentro de esta solución puedo venir y puedo agregar otro nuevo proyecto. Entonces, un proyecto va a ser solo para el diseño, otro proyecto va a ser para la clase una clase intermedia para transferir información, ¿verdad? Y otra clase va a ser la de datos, por ejemplo, la de todos los procedimientos importantes. Entonces ahí le doy mucha mayor seguridad a todo lo que tiene que ver con la parte de los proyectos. Eso debo tomarlo en cuenta. Pero ya les voy a ir explicando todo eso más adelantito. Vamos por etapas. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, voy a venir, voy a realizar el cálculo de la fórmula general, voy a mostrar los resultados en x1, x2 y voy a ir agregando los resultados al listbox también. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Voy a venir acá y me voy a ir al botón calcular. ¿Qué puedo colocar en el botón calcular? Bueno, en el botón calcular debo declarar mis variables, ¿verdad? Vamos a declarar las variables. Vamos a trabajar con variables de tipo double, ¿verdad? Porque pueden haber enteros decimales. Entonces voy a tener A, B y C. Eso es lo que necesito acá. Ahora, a cada una de las variables le voy a asignar un valor de acuerdo a los cuadros de texto. Ahí vamos a hacer la asignación. Por ejemplo, acá A va a ser igual a un convert, ¿verdad? To double. ¿Y qué es lo que voy a colocar aquí? El txta.text. Debo tener cuidado con esto del punto text. Si yo no coloco el punto text, ¿qué es lo que está pasando? No me marca error el programa como tal, pero no estoy usando la propiedad que me permite escribir u obtener la información de lo que escribí en el cuadro de texto. Entonces, por eso es importante agregar el punto text. El punto text es la propiedad, como les digo, que me permite ya sea agregar información al cuadro de texto acá, de acuerdo a sus propiedades, u obtener la información, en este caso el cuadro de texto. Entonces debo tomarlo en cuenta. En algún punto no me va a marcar como un error en la lista de errores, pero sí cuando yo esté compilando me va a marcar el error de que, por ejemplo, la cadena de entrada no es la correcta o no es válida, porque simplemente como no está la propiedad text, no estoy agregando nada directamente a la variable a partir del cuadro de texto. Entonces hacemos lo mismo con B, hacer un convert to double, ¿verdad?
txt, en este caso, b.text. Y ahí ya tenemos este. Lo mismo con c, ¿verdad? Y aquí, en este caso, aquí ya tenemos nuestras variables de entrada. Entonces yo debo venir y, pues, crear un método que me permita calcular, ¿verdad? Que me permita calcular a partir de la fórmula general y me devuelva un resultado. Pero necesito yo acá estas tres variables de entrada. Aquí, pues, si se dan cuenta, en este botón en particular, pues vine yo y ya solo agregué mis variables de entrada. Vamos a empezar de esta manera. Voy a trabajar aquí. En primer lugar, aquí vamos a crear un método, ¿verdad? Para el cálculo, ¿verdad? De la fórmula general. Oye, entonces vamos a colocar aquí public double, debe ser tipo double porque los valores que me va a devolver en este caso pues van a tener tanto valores enteros decimales, ¿verdad? Es un entero decimal en pocas palabras. Y le vamos a colocar x1, fíjense bien, vamos a colocarle x1 a esta. Esta va a tener tres parámetros de entrada. Double A, double B y double C. Tres parámetros de entrada. Ahí está. Entonces, en el return puedo colocar directamente la fórmula, ¿verdad? Recuerden, todo método por parámetros debe llevar un return. Y en el mismo return, cuando se trata de fórmulas, ahí pues puedo aplicarlas directamente. O alguien más puede venir, declarar una variable de respuesta, asignarle a la variable de respuesta la operación y después en el return solo coloca la variable de respuesta. También es válido, solo que estaríamos agregando líneas adicionales de código. La idea de aquí en adelante es ir optimizando las líneas de código que utilicemos, o en este caso utilizar la menor cantidad posible. De eso se trata ya todo esto, al ir mejorando y en este caso tener más conocimiento, al tener más conocimiento sobre el lenguaje, pues ir optimizando de la mejor manera. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, empiezo con mi pequeña fórmula. Vamos a colocar un paréntesis, voy a colocar aquí menos b más, ¿verdad? Vamos a colocar aquí mat.sqrt y dentro del paréntesis tendría que ir el b al cuadrado. Entonces voy a colocar mat.pow, ¿verdad? ¿Qué debo colocar ahí? Debo colocar la b, 2. Ahí yo ya tengo mi primera potencia. Menos, ¿verdad? Recuerden ustedes que es b al cuadrado menos el producto de 4 por a por c. Y ahí está. Ahora aquí quiero que vean algo, por favor. En este caso, el paréntesis de la raíz se cierra aquí, ¿verdad? Los productos tienen sus propios paréntesis, al igual que el mat.pom. Y este que está aquí, este último paréntesis, me cierra el que habría acá. Este paréntesis es el que va a agrupar todo esto, porque esto va a ir dividido, ¿verdad? Entre 2 por a. Y ya tengo mi fórmula. Ya tengo mi fórmula de lo que es, en este caso, la fórmula general como tal. ¿Qué debo hacer acá? Bueno, ojo, aquí todavía estamos trabajando con un método por parámetros dentro del formulario. Después lo voy a quitar de aquí y vamos a agregar la clase para que ustedes se den cuenta que es bien sencillo crear una clase y trasladar los métodos hacia esa clase. Entonces yo debo mostrar, por ejemplo, el x1 en el txt1, ¿verdad? O en txt-x1. Entonces voy a venir y voy a colocar aquí txt x1.text va a ser igual. Y aquí voy a llamar al método, ¿verdad? El método en este caso va a ser x1 entre paréntesis y los parámetros que yo necesito. Necesito esos parámetros, necesito enviarle los valores A, B, C. Ahí está, ¿ven? A, B y C.
Bueno, aquí me está marcando un error. ¿Qué error es? Pues yo no puedo venir y mostrar un valor tipo double en un cuadro de texto. Tengo que convertirlo. Entonces, ya sea que use el convert to string o aquí le agrego un punto to string. Y ahí ya no me marca error porque ya lo convertí a string. Lo que yo agrego en un cuadro de texto está como string y debo convertirlo al tipo de valor para realizar las operaciones. Eso es lo que hicimos al principio. Pero cuando yo voy a mostrar el resultado, entonces yo debo venir y ese tipo de valor doble, en este caso, debo volverlo a convertir a string, porque es lo que estoy controlando. Entonces acá, para este caso en particular, esto ya me es funcional. Por ejemplo, para poder encontrar x1, yo ya puedo realizar esa operación. Vamos a hacer la prueba. Vamos a cargar nuestro formulario. Y me voy aquí a la fórmula general. Vamos a agregar valores, ¿verdad? Voy a agregar, por ejemplo, 1, 2, 1. Le doy calcular. Y me devuelve -1. Ya me está funcionando. Aplicando un método por parámetros. Pero me falta x2. Y aparte tengo que ir considerando algunas otras cosas. Por ejemplo, para esta fórmula en particular, yo debo considerar la división entre 0. A, en este caso, A no puede ser igual a 0, porque si no me daría un error y se detendría mi programa. Y otra que debo considerar es el hecho de que puede existir una raíz negativa. ¿Cuándo se da eso? Cuando los valores de A y C, a la hora de operarlos en esta multiplicación de 4 por A, sea mayor al de B al cuadrado. Entonces, por ejemplo, acá, solo con el hecho de cambiar el valor de A a 4, dejar B en 2 y C en 1, esto ya me daría una raíz negativa. Entonces ahí me marcaría un error. Vean qué pasa aquí. Me devuelve este valor NaN. O sea, me está devolviendo un número imaginario, en pocas palabras, porque es una raíz negativa. Y ese NaN que aparece ahí es un error también no controlado. Ahora, aquí debo ver otra cuestión. Bueno, entonces, esos errores no los puedo controlar aquí directamente en el método. Yo debo filtrar esos errores antes de aplicar el método. Entonces, aquí ya utilizo algunas validaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si A es igual a 0, ¿verdad? ¿Qué debo colocar aquí? Un message box, por ejemplo. Error, ¿verdad? División entre 0. Listo. Ahí está. Entonces voy a venir, voy a limpiar el cuadro de texto, txta, ¿verdad? Punto text es igual a comillas o el string empty, puedo usar cualquiera de los dos. Y un return, esto finaliza. Le doy el enfoque, txta.focus, ¿verdad? Le vamos a dar el enfoque para que el usuario cambie ese valor. Y después que se salga el return, sale el procedimiento, ya no sigue, no pasa a lo que es txt1, donde yo vengo, llamo al método que se llama x1 y le mando los valores, ya no pasa. Si yo no colocara el return, entonces me valida, sí, me validaría lo del 0, pero va a dejar que se realice el proceso. Si yo no le coloco el return, y eso ya es un error. Si quieren, vamos a probar esto. Vean, vamos a hacer esta prueba. Si yo le dejo el return, pues no me va a detener la ejecución del programa, va a funcionar bien. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar 0, 2 y 1. Vean. Error, división entre 0, advertencia. Lo voy a aceptar, borra A y me deja el enfoque ahí. Puedo volver a escribir, pero ¿qué pasa? Vean qué pasa si yo no coloco el return. Voy a bloquearlo nada más. Miren qué va a pasar. Sí me va a controlar el valor 0 de la A, pero va a dejar que continúe el proceso. Entonces ahí me va a marcar error mi programa. Veamos esto. Error, división entre 0. Cuando yo le dé a aceptar, me va a marcar el programa o se va a detener mi programa. Y ahí está. Vean. Me marcó este error. Entonces, el return al final evita cualquier tipo de problema dentro de mi programa, o evita que se detenga o que genere algún tipo de error inesperado, porque ya no pasa aquí al espacio donde estoy
generando y llamando el método, ¿verdad? Ya no llegan los valores acá. Entonces, únicamente van a llegar los valores acá cuando ya hayan pasado todos los filtros o las validaciones que yo estoy colocando. Vamos a crear otra. Ahora la de la raíz negativa. Bueno, en este caso, nos podemos colocar esto, mat.pow directo, aquí vean. Si b al cuadrado, ¿verdad? Es menor al producto de 4 por A por C, fíjense, ahí estoy validando esto. Entonces, aquí me devuelve un mensaje, voy a copiar esto. Error, aquí vamos a colocarle raíz negativa. Perdón, escribí mal. Advertencia. Entonces, ¿qué debe hacer ahí? Bueno, en primer lugar, ahí podríamos, ahí solo darle el enfoque, ¿verdad? Darle el enfoque a B. No borrar directamente los datos, sino que solo le vamos a dar el enfoque a B. Para que se dé cuenta el usuario que B debería ser mayor. Eso podríamos hacer ahí. Entonces acá le coloco otra vez el return para que ya no pase y no me genere ningún tipo de proceso. Vamos a probar esto. Entonces vean acá. Me voy a fórmula general. Vamos a colocar aquí 4, 2 y 1. Le damos calcular. Advertencia, raíz negativa. Le doy a aceptar y solo me da el enfoque. Y entonces cuando yo agrego un valor mayor, un 5 por ejemplo. Entonces ya me voy a hacer cálculo. Vean, menos 0.25. Ya me está funcionando. Entonces, yo ya vine y en el diseño de donde está el formulario, pues ya hice todas las validaciones respectivas, ya filtré la información para que el usuario, pues cualquier error que cometa, se quede ahí en la parte de la interfaz. Y entonces el método ya solo va a ser aplicable cuando pase todas las validaciones. Para eso me va a servir, ¿sí? Entonces, prácticamente ahí es donde yo vengo y controlo esta parte de las validaciones, ya sea la división entre cero o la raíz negativa. Y aquí ya solo llamo al método. Bueno, entonces acá yo debería venir y crear otro método, ¿verdad? Para poder generar el x2. Y aquí hay una situación, pues resulta que la única diferencia para poder trabajar con este es que en lugar de más, utilizamos un signo menos, ¿verdad? Pero eso involucra que yo tenga que venir y generar otro método como tal, un x2, para mandarle los mismos parámetros y entonces aquí en lugar de más le mando un menos. Y ahí está, ya tengo otro método. Puedo copiar todo esto que está aquí y lo puedo pegar acá. Y aquí en lugar del txt1 tendría que ser txt x2. Aquí en lugar de llamar al método x1, llamo al método x2 y ya me es funcional, ¿ve? Si yo pruebo esto, agrego valores, vamos a agregar aquí un 1, 2, 1. Este es como que la prueba básica para esto. Tiene que generarme un -1. Vamos a calcular y ahí está. Ya me devuelve el -1 en x1 y el -1 en x2. Esto es como que la prueba de la fórmula general estándar, ¿no? Donde yo sé que los dos van a ser -1. Pero de ahí yo ya puedo ir cambiándolo. Entonces, por ejemplo, puedo colocar 20. Aquí puedo colocar, qué sé yo, a 10, 21, por poner datos así inventados. Y vean, me devuelve los valores. O aquí puede ser 5, 21. Vean, van cambiando. Solo me falta programar nuevo, por supuesto, que vamos a hacer. Y también me falta ir agregando las diferentes pruebas que voy haciendo. Las voy a ir agregando aquí a lo que es el listbox, ¿verdad? Entonces así voy agregando diferentes valores, hago el cálculo y que me vaya agregando los diferentes resultados. ¿Cómo agrego esto? Bueno, aquí hice los cálculos y todo. Bueno, entonces acá, pues yo necesito ir mostrando los valores. Entonces en el listbox 2, ¿verdad?
punto items punto add. Aquí debería agregar yo el cálculo. Pero para el cálculo aquí tengo dos alternativas, ya sea que lo copie del cuadro de texto o que lo agregue directamente del método. Entonces me es más factible venir y trabajarlo directamente del método. Entonces acá puedo hacer esto, vean. X1, dos puntos, concatenamos esto. Aquí más, vamos a dejar un espacio, dos espacios vamos a dejar. Más, y voy a agregar otra vez. Vean, esto es una concatenación. X2, sale un espacio, más, y ahora copio el otro método. Todo esto lo estoy agregando a listbox, ¿verdad? Aquí vamos a colocarle punto y coma. Y ahí está. Ya no me marca errores, si ustedes se dan cuenta. Entonces, con cada intento voy a ir generando el cálculo directamente y lo voy a ir trasladando ahí. Vamos a hacer la prueba. Vamos a colocar aquí el 1, 2, 1. Vamos a calcular. Ahí me muestra. X1 es -1 y X2 es -1. Bueno, ahora vamos a cambiar a 10, 22, por ejemplo. Vamos a calcular. Aquí me devuelve esos nuevos resultados y aquí me muestra el resultado. Bueno, pero aquí hay un aspecto que debo considerar. Bueno, ¿qué debo considerar? Bueno, tengo demasiados decimales. Estos pues son detallitos que a la larga no debe ir bien. Entonces aquí debo analizar lo siguiente. Bueno, aquí yo uso el método o llamo o genero una instancia a esos métodos varias veces. Los llamo para los textbooks y para los listbooks. Entonces estoy repitiendo. Entonces puedo hacer algo más. Voy a tener que declarar dos variables, ¿verdad? Vamos a declarar una respuesta a 1 y esa respuesta a 1 va a tener lo que tiene el método en este caso, ¿verdad? X1. Eso me va a ahorrar un poco de trabajo también. Y voy a declarar una variable A2, ¿verdad? Y lo mismo, voy a usar lo que tiene el método X2. Entonces ahí ya está mucho más fácil esto, vean. Ya borro todo esto de acá y ya solo coloco A1, ¿vean? Y coloco acá A2. Agregué otras líneas, pero ahora, ¿por qué necesito hacer esto? Bueno, porque yo necesito hacer un proceso acá. Mat.round, necesito venir y aproximar a dos decimales mi respuesta. Ahí está. Vean, mat.round, abrí paréntesis, coloqué el método, aquí está el espacio donde llamo al método, coma 2. Y lo mismo voy a hacer con este. Mat.round, ¿verdad? Abro paréntesis, aquí, coma 2, cierro paréntesis. Le estoy diciendo que me muestre solo dos decimales. Entonces acá voy a colocar A1 y acá en vez de esto voy a colocar A2. Ya no estoy haciendo tantos cambios. Ahí estoy optimizando también. Solo llamo una vez al método, me devuelve mi respuesta ya aproximada. ¿Quién va a tener la respuesta? La variable A1, A2. Y ya lo muestro aquí en los cuadros de texto y en los listbooks. Aunque todavía estoy trabajando con el método por parámetros dentro del formulario. Ahorita vamos a cambiarlo a la clase. Pero aquí, ¿a qué quiero llegar con esto? Para que vean lo fácil que es venir y trasladar esos métodos si en algún momento los tuviéramos en el mismo form. Porque después, de hecho, los podemos crear directamente en la clase. Entonces, 1, 2, 1, calcular, vean, ahí estamos bien. Pero aquí habíamos colocado 10, 22. Ese tenía un montón de decimales. Le damos calcular y ahí está. Ya me lo aproximó a dos decimales. Ya mi listbox ya no queda corto, ¿verdad? Ya alcanza para colocar todo. Por ejemplo, 7, 10, 3, por ejemplo. Vamos a calcular.
Y vean, ahí me devuelve los valores. Y entonces está llenando el listbox con todos los intentos o las pruebas que estoy haciendo, ¿verdad? En algún momento ustedes, pues, ustedes quisieran venir e ir concatenando también qué elementos forman parte de la respuesta, pueden hacerlo también, pueden agregar los valores de las variables dentro del mismo listbox, solo que se vuelve una cadena un poquito más extensa, ¿verdad? Pero este es un ejemplo sencillo. Vamos a la parte del botón nuevo, de una vez vamos a usar el botón nuevo. Aquí nuevo, vamos a usar un método void aquí, entonces ya combinamos void, los métodos void y métodos por parámetros y las clases también. Vamos a colocar ahí limpiar. Me va a marcar error ahorita. No existe. Me va a decir. Bueno, vamos a crear el método limpiar. Vamos a colocarle aquí private void. Aquí se lo puedo colocar como tipo void y tipo private. Lo voy a usar aquí mismo. Entonces vean. txt a, por ejemplo. X igual a string empty. ¿Va? Ahí está. Ya lo limpiamos. El b también lo vamos a hacer así. El txt c.text va a ser igual y lo mismo, string empty. Y lo mismo hago con los txt, en este caso de respuestas, txt x1, ¿verdad? Punto text igual string empty y txt x2 punto text igual string empty. Ya con eso limpio. Bueno. ¿Qué más aquí me faltaría? En este caso, vamos a ver acá, me faltaría el listbox. Listbox 2.items.clear. Y ahí ya limpio esto. Y el txt x1.focus, ¿verdad? Vamos a usar el enfoque. Y ahí está. Veamos acá. Aquí me está marcando un errorcito con el método void. Ah, me está marcando que este ya existe. Y de hecho usé un método limpiar anteriormente para el otro cálculo. Vamos a ver, por aquí está. Aquí está. Entonces, cuando un método ya existe, pues hay que cambiar el nombre. Vamos a agregarle limpiar 1. Esto es de limpiar 1. Y ahí está. Ya no me marca ese error. Entonces ahora, pues ya que pruebe todo esto, ¿verdad? Vamos a colocarle aquí 1, 2, 1. Calculamos. Le damos nuevo y ahí está. Ah, bueno, el enfoque lo dejé en el X1. Aquí en este caso no es X1, sino que es TXTA. Listo. Ahí está el enfoque. Y ya tenemos nuestro método de tipo string. Bueno, ahora viene lo de las clases. Bueno, para agregar una clase al proyecto, le doy clic derecho acá, agregar clase, aquí está abajo, o me voy aquí a donde está proyecto y le doy también agregar clase. Son dos formas de hacerlo, ¿sí? Una es desde este lado, aquí en agregar, y la otra es desde la parte de proyecto. Entonces le damos aquí clic a clase. Por defecto viene con nombres genéricos, clase 1, clase 2, dependiendo. En este caso, vamos a colocar, ya tengo una clase que se llama cálculos ahí. Entonces vamos a crear otra clase que se llame fórmula general. Vamos a ponerle de esa manera. Fórmula-general. Entonces, me va a crear un nuevo elemento aquí a mi proyecto, ¿verdad? Tengo aquí mi clase que se llama cálculos y tengo otra clase que se llama fórmula general. Dentro de una clase, este es el espacio de la clase como tal, pues se crean las librerías necesarias, aunque pues si no fueran necesarias se pueden eliminar y no habría ningún problema. Y ya solo se dejan los using dependiendo de los elementos con los que estemos programando. Pero vamos a dejar en este caso los que tiene por defecto. Tiene un espacio reservado en memoria para por ejemplo, guión bajo clases, que sería el proyecto al que está asociada la clase. Y acá está la clase. La clase se llama fórmula general. Dentro de una clase, como les decía, yo puedo tener constructores, puedo declarar variables,
puedo trabajar con propiedades. Las variables serían también como los atributos, en este caso de nuestra clase, ¿verdad? Y yo puedo trabajar con X cantidad de métodos. Entonces, ¿qué me permite hacer las clases? Ya se los había mencionado. Bueno, uno, ya separo yo lo que es el código directamente de interfaz. Y la otra, la clase, ya me permite tener los procedimientos para los diferentes cálculos o diferentes actividades que yo vaya a realizar con ese formulario. Entonces, ahí yo ya estoy dividiendo el código y eso me da mayor seguridad. Entonces, aquí yo puedo venir y crear mis métodos. Entonces, ahora quiero que vean algo aquí importante. Por ejemplo, me voy al form y aquí tengo los dos métodos. Tengo el método x1 y x2, ¿verdad? Estos métodos de aquí los voy a cortar, vean. Y me va a marcar error aquí, por supuesto. Aquí me está marcando el error. No existe ese método, me está diciendo. Entonces me voy aquí a fórmula general, la clase fórmula general, y los pego ahí. Y ahí está. Aquí puedo crear toda la cantidad de métodos necesarios. Ahora, ¿cómo accedo a una clase? Bueno, eso es bien sencillo. Para poder accesar a la clase y usar los métodos, en la parte donde tengo el botón, aquí voy a generar una instancia. Vamos a generar una instancia a la clase fórmula general. Así como hago o genero instancias para llamar a los form, lo hago de esa misma manera aquí. Entonces voy a venir y voy a colocar fórmula general, declaro una variable, vamos a ponerle fg igual new fórmula general. Ese fg son las abreviaturas o las letras iniciales de fórmula general, ¿no? Y ahí está, vean, con esto, cuando yo genero una instancia de esa clase, yo puedo accesar a todos los métodos públicos que ésta tenga. Ahora vean, pero aquí todavía me marca error. Bueno, y eso es bien sencillo. Fíjense eso, utilizo el fg punto y ahí me despliega la lista de todos aquellos métodos públicos a los que yo tengo acceso de esa clase que se llama fórmula general. En este caso, como mis métodos x2 y x1 son públicos, me aparecen aquí. Entonces, simplemente coloco el nombre de la variable que me permite generar la instancia hacia la clase y listo. Ahí está. Vean, ya estuvo. Ya no me marca error y funciona bien. Pero aquí hay una cosa. ¿Qué pasa si este public es tipo private? Es decir, este método es tipo privado. Ya no es public. Vean, ahora es private. Miren qué pasa acá. Me marca error. Me dice que no tengo acceso. Me dice no es accesible debido a su nivel de protección. Como es privado, yo no tengo acceso a ese método. Entonces, ojo con esto. Si los métodos o las variables son privadas dentro de una clase, yo no tengo acceso a ellas, ¿sí? No tengo acceso a esos métodos. Por lo tanto, yo no podré utilizarlos. A no ser que yo tenga acceso a una variable pública ahí o pueda mandar información a través de un constructor. El constructor ya le envía los datos a este método privado y me los retorna a través de otra variable tipo pública, por ponerles un ejemplo. Entonces ahí tendría un mayor grado de seguridad ese código. Pero a eso es de referencia la palabra public y private dentro de una clase. Entonces, si el tipo de método es privado, yo no tengo acceso a él y no lo puedo utilizar desde otra clase u otro formulario. Los form como tal son clases, ¿verdad? Entonces yo no tendría acceso a él. Entonces, para poder evitar ese error, pues yo tengo que ir acá y cambiarle de private a public. Vean. Y cuando ya es public, ya no me marca error, ¿sí? Y ahí yo ya apliqué el método fácilmente. Vamos a borrar todo esto. Hagan de cuenta que yo no tenía el método desde el principio. Entonces, coloco fg. Fg es la variable que me permite conectarme a mi clase. Punto. Me despliega la lista de métodos accesibles. Bueno, entonces uso el x1. Pero el x1 tiene parámetros. Miren, aquí me dice, necesito A, B, C. Bueno, entonces necesito colocar A, B, C. Y ahí está. Miren, ya lo volví a corregir.
de diferentes maneras. Y si se dieron cuenta, lo único que hice fue venir, corté los métodos por parámetros de acá, los pasé a la clase que se llama fórmula general y ya solo generé una instancia a la clase para poder utilizarlo. Vamos a probar a ver si está funcionando correctamente. Veamos acá, me voy a fórmula general, 1, 2, 1, le damos calcular y me funciona de la misma manera. ¿Se recuerdan? El otro era 10, 22. Le damos calcular y ahí está. Le damos clic a nuevo y ya me es funcional. No me está generando ningún tipo de inconvenientes. El hecho de que vine y generé una clase, ¿verdad? Una clase específica para, para ese, para ese proyecto, para esa fórmula general. Bueno, en algún momento, pues nosotros queremos organizar bien nuestro código, entonces también existe esto. Podemos venir y podemos agregar una nueva carpeta y esa nueva carpeta la vamos a colocar clases. Dentro de esa carpeta voy a tener todas las clases, vean. ¿Qué pasa ahí? Yo puedo venir y mover estas clases. Vengo yo, la muevo hacia acá, le doy a aceptar. Vengo yo y agarro este de acá y la muevo hacia acá, le doy a aceptar. Ahora van a ver acá, vamos a ver. Si se dan cuenta, no me marca error, pero es por algo. Ahorita les voy a enseñar aquí en la parte de arriba. Resulta que ahora las clases están en una carpeta. En algún momento el error que me puede generar es que no sea accesible porque está dentro de otra ubicación específicamente. Pero eso es una de las ventajas de este C Sharp 2022. No me lo ha marcado como error y es porque este mismo vino y reacomodó la ubicación de las clases y automáticamente se lo hizo saber a los otros elementos como lo es el form. Ahora, aquí hay otra cuestión. Si en algún momento les diera algún tipo de error, ustedes lo que tienen que hacer acá es colocar el nombre de la carpeta donde están las clases para tener el acceso. O en la parte de arriba usan un using, ¿verdad? Acá se puede agregar un using, el nombre del proyecto, ejemplo clases 1 punto y el nombre de la carpeta que tiene las clases, ¿verdad? Clases. ¿Qué me permite hacer esto? Me permite acceder. Aunque acá dice que no es necesaria esta directiva. Por lo menos para esta versión 2022, la genera automáticamente por lo que estoy viendo acá. Pero en las versiones 2019, 2017, en la parte de C Sharp, sí me pedían agregar este using o agregar el nombre de la carpeta donde están las clases para tener acceso a ello. De todos modos, lo vamos a probar, porque yo aquí ya hice un movimiento. Yo vine y moví mis clases a la carpeta esta que se llama clases. Vean. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a hacer la prueba. 1, 2, 1. Y ahí está funcionándome correctamente. Bueno, pero vamos a hacer otra prueba. Ahora, mi form 1, ¿verdad? El form 1 lo vamos a meter dentro de una carpeta también. Entonces, ahí, ¿qué estoy haciendo? Ya estoy organizando. Estoy organizando de mejor manera mi código y mis elementos. Formularios, ¿verdad? Entonces, el form 1 lo vamos a mover acá. Y vean, uno o varios archivos se moverán a ejemplo clases, diagonal, formularios. Esta operación podría tardar mucho. Bueno, este es siempre un mensaje que nos va. Le damos a aceptar. Y ahí está. Vean. Ahora yo ya no tengo todo regado, disperso mis elementos. Tengo mis clases en una carpeta y mi formulario en otra carpeta. ¿Sí? Y vean, esto está bien interesante en el sentido de que el mismo depurador de C Sharp me está generando las referencias a esas nuevas ubicaciones. Y ya no me está
no me hace a mí venir y generar la referencia o agregar un UCI en la parte superior. Si se dieron cuenta, me decía que era código innecesario. Por eso lo quité. Vean, y ahí me está funcionando correctamente esto. Y lo mismo pasa con esto. También debería funcionarme correctamente. Le damos calcular y ahí está. ¿Ven? No me generó ningún tipo de inconveniente. Recuerden esto es para la versión 2022, son mejoras que tienen ese sentido. Versiones anteriores sí había que crear la referencia aquí del proyecto y la carpeta donde estaban guardados los elementos. En cambio acá lo hace automáticamente. Entonces vean, ahora ya no ven ustedes ahí las clases, ya no ven los formularios, perdón, regados en todas partes, sino que ya los tenemos organizados en carpetas. Entonces eso hace que mi estructura como tal, pues, sea mucho más entendible y más ordenada también.